Es la santa fiesta del día de expiación, en la cual somos perdonados de todas nuestras transgresiones y pecados. El día de expiación es el día en el que Dios mismo se somete al castigo que nosotros merecemos recibir por nuestros pecados. A través de la historia del Antiguo Testamento, podemos entender que Padre y Madre nos han redimido de nuestros incontables pecados y transgresiones. En los tiempos del Antiguo Testamento, animales como becerros, machos cabríos, cabras, corderos y vacas fueron sacrificados como ofrendas por el pecado. A través de estos sacrificios de animales, la Biblia nos enseña qué tan grande es el sacrificio y el sufrimiento que sufren el Padre y la Madre para darnos el perdón de los pecados. Hoy no deberíamos limitarnos a pensar, hoy es el día de expiación, una fiesta que celebramos el 10º día del 7º mes según el calendario sagrado. Por el contrario, debemos dar gracias y gloria a Dios, recordando el sufrimiento por el que el Padre y la Madre han pasado para salvarnos y liberarnos de nuestro castigo del infierno al que estábamos destinados. Mientras vivimos día a día, a veces nos enfrentamos a situaciones estresantes, dolorosas y difíciles. Cuando sufrimos dolor, aunque sea un poco, lo vemos como algo enorme. Sin embargo, Dios llevó sobre sí mismo todas nuestras iniquidades, a pesar del dolor indescriptible. Es un hecho el que los pecadores merecen pagar sus pecados. Sin embargo, Dios, quien no tiene pecado, llevó los nuestros en lugar de nosotros, al sacrificarse en la cruz, para que pudiéramos ser libres de nuestros pecados. Pensando en esto, deberíamos dar gracias en todas las circunstancias, llevando siempre en nuestra mente el santo sacrificio de Padre y Madre, contenido en el día de expiación. Cuando nos encontremos con algo difícil de superar, debemos pensar, ¿qué tan grandes fueron las dificultades que Dios tuvo que sufrir para perdonar nuestros pecados? Cuando pasemos por un poco de dolor, debemos pensar, Dios sufrió un dolor mucho más grande que este para nuestra salvación. Pensando así, seremos conscientes para no quejarnos de nuestras dificultades presentes, dolor o sufrimiento. Cuánto más difícil, doloroso y solitario fue el sufrimiento de Dios durante un periodo tan largo de 6.000 años solo para nuestra salvación. Debemos pensar en esto, aunque sea por una vez. Incluso los discípulos de Jesús, a los que Él amaba y en quienes confiaba, lo traicionaron en un momento y huyeron para su propia supervivencia. Nadie estuvo con el Padre para consolarlo. Aunque sea solo por hoy, en este día de expiación, necesitamos pensar realmente en la soledad que debió sentir Él en esa situación. Al hacerlo, nos daremos cuenta de que la soledad, el dolor y la pena que enfrentamos en este momento no son nada comparado con los que Dios experimentó. Veamos el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 18. En Sofonías, capítulo 3, versículo 18 está escrito: Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. Aquí, largo tiempo, se refiere a las fiestas solemnes. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Está claramente profetizado en la Biblia
que Dios cumplirá su palabra de promesa, poniendo a su pueblo que guarda las fiestas solemnes para honor y alabanza entre todos los pueblos de la tierra en los últimos días. Actualmente, muchas personas dicen creer en Dios. Sin embargo, necesitamos tener un claro entendimiento de las fiestas para que podamos reverenciar y alabar a Dios correctamente. Entonces, ¿cómo se guardaba el día de expiación en los tiempos del Antiguo Testamento? Confirmemos esto a través del libro de Levítico, capítulo 16, versículo 5. En Levítico, capítulo 16, versículo 5 está escrito: «Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa». Aquí se describe que se ofrecía un becerro como ofrenda por el pecado en nombre del sacerdote. Sin embargo, para el pueblo se ofrecían machos cabríos. Aquí hay algo a lo que debemos prestar mucha atención. Uno de los 2 machos cabríos se ofrecía a Dios como ofrenda por el pecado. El otro macho cabrío fue elegido para ser enviado a Azazel y, por lo tanto, fue enviado al desierto para cargar con todos los pecados del pueblo. Este macho cabrío estaba destinado a morir después de vagar por el desierto. Observando el final de estos 2 animales, podemos analizar el proceso por el cual nuestros pecados son eliminados. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando los israelitas pecaban, podían traer una cabra o un cordero y ofrecerlo como ofrenda por el pecado, haciendo una petición a Dios. «He cometido un pecado. Por favor, traslade mi pecado a este macho cabrío». Los corderos también eran usados como ofrenda de pecado. Esta ofrenda era para los pecados cometidos a diario. Los sacerdotes sacrificaban los corderos o las cabras, rociando su sangre sobre el altar. La sangre rociada se acumulaba en el altar durante un año. Todos estos sacrificios se llevaban a cabo en el santuario durante todo el año. Cuando el pueblo pecaba, sus pecados eran trasladados a los animales, y esas ofrendas por el pecado se llevaban al sacerdote y se sacrificaban sobre el altar. Los animales morían en lugar de las personas. Los sacerdotes tomaban su sangre y la rociaban. Todos los pecados del pueblo que se acumulaban a lo largo del año en el santuario eran eliminados en el día de expiación. ¿Dónde entraban el sumo sacerdote una vez al año? Al lugar santísimo. Normalmente, rociaban la sangre en el patio exterior. Sin embargo, en el día de expiación, la sangre de los animales se rociaba en el lugar santísimo. Todos los pecados que los israelitas cometían durante el año eran puestos sobre el macho cabrío por Azazel. Luego era llevado y abandonado en el desierto donde no había personas. Allí el macho cabrío por Azazel deambulaba sin comida y sin nadie que lo cuidara. Así que al final moría. El significado de todo esto es el siguiente. El santuario, que representa a Dios, recibe y guarda todos los pecados del pueblo. Después se transferían a Azazel, que representa a Satanás, el diablo. Por lo tanto, todos los pecados que Jesús, nuestro Dios, ha llevado sobre sí mismo, son ahora entregados a Satanás. Por eso el diablo es juzgado con el castigo eterno. Así es como los pecados son perdonados y el pueblo del cielo puede disfrutar de la vida eterna con Dios, en su hogar del cielo para siempre. Dios estableció esta ceremonia como parte de las ordenanzas de culto en el Antiguo Testamento.
Nuestros pecados son entregados al santuario. Confirmemos a quién representa el santuario en la Biblia. Veamos Jeremías, capítulo 17. En Jeremías, capítulo 17, versículo 12, está escrito: Trono de gloria, excelso desde el principio. Es el lugar. ¿Qué clase de lugar? Es el lugar de nuestro santuario, oh Jehová, esperanza de Israel. En la Biblia, Dios es descrito como el santuario. Podemos encontrar la misma explicación en Juan capítulo 2. Jesús dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y la Biblia dice: mas Él hablaba del templo de su cuerpo. El santuario se refiere a Dios mismo. Esto significa que Dios lleva la carga de nuestros pecados por nosotros. Sin embargo, hay un día en el que los pecados de todo el pueblo, cometidos durante el año, son entregados a Satanás. Y ese es el día de expiación, el cual estamos guardando hoy. Por eso debemos ver esta fiesta como un día muy importante. Ahora veamos que Dios, que es el santuario, lleva nuestros pecados temporalmente en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, versículo 29 está escrito: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús hace el papel del santuario llevando nuestros pecados temporalmente. Como aquel que representa el santuario, Jesús carga con nuestros pecados sobre sí mismo. Sin embargo, los pecados son devueltos a Satanás en el día de expiación, y hoy es ese día. En el día de expiación se elegían 2 machos cabríos. Un macho cabrío era para la ofrenda expiatoria presentada a Dios, y el otro era un macho cabrío para transferir los pecados de regreso a Azazel, que es Satanás, el diablo, a quien pertenecían los pecados. Hoy, el día de expiación, es el día en que todos estos pecados son devueltos a su legítimo dueño, el originario del pecado. Durante 1500 años, desde la época de Moisés hasta la época de Jesús, Dios nos estaba enseñando, a través del sistema de sacrificios de animales que se ofrecían durante el tiempo de las fiestas, cómo estaban llevando a cabo la salvación de todas y cada una de nuestras almas. ¿Por qué Dios nos enseñó esto durante 1500 años? Debemos pensar en esto detenidamente. Dios se convirtió en la ofrenda de sacrificio debido a todos nuestros pecados y transgresiones. Sufrió un dolor tan grande que cruzaba los límites de la muerte todos los días. Fue así como se rociaba la sangre sobre el altar. Sin embargo, hoy, en el día de expiación, todos nuestros pecados se transmiten a Satanás, el diablo, el originario del pecado. A través de un profeta, Dios nos entregó la enseñanza para que en el día de expiación entendamos que Dios, que es el santuario, toma nuestras transgresiones. Confirmemos esto a través del libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él fue menospreciado y rechazado por los hombres, sufrió dolencias por nuestros pecados. Sin embargo, no lo estimamos. ¿Es Dios quien debería estar en este tipo de posición? Aunque fue despreciado y no lo estimamos, no se quejó mientras atravesaba ese camino. Dado que Dios recorrió ese camino, debemos guiar a nuestros hermanos más pequeños, que son espiritualmente inmaduros, al camino del cielo, para que puedan seguir la voluntad de Padre y Madre.
¿Es mejor ser estimado y exaltado por la gente del mundo solo para después acabar en el infierno? ¿No es mejor ser despreciado temporalmente sin que nos sirvan las demás personas y ser estimado y querido por Dios? Todos los días, Dios sufre cosas que probablemente nunca experimentaremos en ningún momento de nuestra vida. ¿Pueden imaginar el miedo de esos corderos y cabras que estaban siendo sacrificados como ofrenda por el pecado al percibir el sufrimiento y la muerte inminente que les esperaba en el santuario? Cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esto muestra la mente de los corderos y de las cabras cuando se convirtieron en el rescate siendo sacrificados por los pecadores. Los dolores y sufrimientos por los que pasó son indescriptibles. Por eso la Biblia lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando lean Isaías, capítulo 53, por favor, no se limiten a pensar, veo cómo este capítulo muestra el sufrimiento de Jesús, sino que pensemos, ¿qué tan doloroso debe haber sido para Él y cuánto sufrimiento experimentó? Si hacemos eso, creo que podremos grabar en nuestro corazón el verdadero significado de la expiación. Continuemos con el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros deberíamos haber llevado nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores, pero Jesús lo hizo por nosotros. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. La Biblia dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cuando reflexionamos sobre la forma en la cual Dios nos otorgó esta tremenda gracia, no debemos considerar el sacrificio de padre y madre solo como su pasión y sufrimiento en la cruz. Hay muchas personas cada año, en la época del Día de Resurrección, que tratan de experimentar realmente lo doloroso que es ser colgado en una cruz, literalmente colgándose a sí mismos y permaneciendo en una cruz durante todo el día. Sin embargo, ese sufrimiento no es nada. El dolor en la cruz es solo una parte del sufrimiento de Dios, que se expresó visiblemente, porque los humanos no pueden comprender el dolor espiritual que se escondía dentro de Él. Imagínense que fueran arrastrados a un lugar de muerte y se enfrentaran a ella todos los días. Ya es bastante doloroso tener que ir a un lugar al que no queremos ir. Sin embargo, imaginen que tienen que ir a un lugar donde la muerte les espera. Es una angustia indescriptible. Hermanos, no debemos pensar en esto superficialmente, solo con el conocimiento que tenemos acerca de la gracia de la redención de Dios, simplemente diciendo: está bien, puedo ver cómo nuestros pecados son perdonados. En cambio, debemos sinceramente dar gracias a Dios en todas las circunstancias. Si realmente entendemos el sacrificio de padre y madre, no habría ninguna razón para enfadarse con nuestros hermanos de Sion. No debemos enfadarnos, incluso si somos menospreciados, si nos tratan mal o si nos ofenden. ¿No es este el camino que padre y madre caminaron? Oremos. Padre y madre recorrieron este camino por nosotros, así que, por favor, permítame el poder del Espíritu Santo para que pueda aguantar y salvar a mis hermanos. Oro para que reciban este poder del Espíritu Santo en este día de expiación. El versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Y si Él no hubiera recibido el castigo? ¿No somos nosotros los que deberíamos haberlo recibido en su lugar? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas. No anduvimos por el camino correcto, sino que nos descarriamos en este mundo. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Cuántas veces al día nos colocamos en la posición de los corderos que son llevados al matadero? Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aunque Dios es justo, se sacrificó por los pecadores, dado que somos los hijos celestiales, que hemos sido llamados primero y hemos aprendido directamente del ejemplo de padre y madre. Debemos ser los que demos un buen ejemplo, como sus hijos, para nuestros hermanos que van a recibir la verdad en el futuro. El sacrificio de padre y madre se origina en su amor por nosotros. Por lo tanto, Dios dijo, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si odiamos a un hermano o a una hermana, o si hay alguien a quien no quieren ver, creo que significa que todavía no se han dado cuenta del corazón de padre y madre y del significado del sufrimiento que Dios pasó en la cruz. Hay una enseñanza que la Madre siempre da a los hijos de Sión, que son los miembros de la familia celestial. Estén unidos unos con otros. Cuando estén unidos, el Evangelio irá bien. Dios puede realizar fácilmente la obra del Evangelio por sí mismo. Sin embargo, nos permite hacerlo a nosotros para que podamos experimentarlo. Necesitamos sentirlo por nosotros mismos. Mientras hacemos la obra del Evangelio, es posible que conozcamos a miembros que no nos tratan bien. Cuando llevamos a cabo esta valiosa obra que Dios nos ha encomendado, nos encontraremos con diversas situaciones en las que nuestra misión no se considerará valiosa. Cuando nos enfrentemos a estas situaciones, podemos pensar en lo difícil que debe haber sido para padre y madre, y la soledad que habrán sentido. Cuando nos sintamos heridos por los comentarios que alguien hizo y no tengamos ganas de verlo, debemos considerar que Dios cargó y soportó el dolor de todos nuestros pecados. Nunca debemos tratar la humillación que Dios sufrió en la cruz a la ligera, o simplemente resumirla como el sacrificio en la cruz. En nuestra vida diaria, debemos experimentar todas estas cosas contenidas en el sacrificio de la cruz y compartir esa gracia con los hermanos. La Madre dijo, estén unidos unos con otros. Cuando estén unidos, el Evangelio irá bien. Ella ya nos ha dado instrucciones sobre cómo llevar a cabo el Evangelio. Necesitamos estar unidos. A veces, deseamos que todo lo que hacen los miembros de nuestra familia de Sion sea perfecto. Sin embargo, ¿no nos creó Dios con algunos defectos? ¿Por qué lo hicieron? Para que podamos crear una hermosa unidad. Hoy, cantamos los cánticos nuevos con mucha gracia. Imagínense que los cánticos se compusieran utilizando las mismas notas. ¿Nos conmovería el sonido de la música? Algunas notas son altas y otras son bajas. Tanto las bajas como las altas tocan nuestro corazón. ¿No se crea una pieza musical preciosa cuando todas las notas son diferentes?
Hay personas que trabajan bien, otras regular, e incluso personas que no saben gestionar su trabajo. Ya sea que nuestra fe en Dios sea fuerte o débil, estamos unidos de la misma manera que la música se armoniza con notas largas y cortas. Cuando cada una de las notas juega su propio papel y hace su mejor esfuerzo, se pueden tocar cánticos nuevos conmovedores, ¿no es cierto? Por lo tanto, debemos entender que Dios se ha sacrificado para hacer expiación por nuestros pecados en este día de expiación. Si entendemos el amor y el sacrificio de Dios, ¿no deberíamos sacrificarnos, aunque sea un poco antes de ir al cielo? Padre y Madre vinieron a esta tierra para salvarnos, aunque no son reconocidos ni estimados. Por lo tanto, debemos pensar una vez más, en este día de expiación, cómo fueron despreciados y pasaron por situaciones tan dolorosas solo para nosotros. Hoy, si nos enfocamos más en lo que podemos hacer por nuestros hermanos, creo que Padre y Madre verán nuestros corazones y continuarán enviando los frutos que han preparado a Sion. Por favor, reflexionen sobre la ilimitada gracia de redención de Dios en este día de expiación y grábenla en sus corazones. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.